¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto nuevamente volverlos a saludar. En esta ocasión vamos a analizar el tema de covarianza correspondiente a las medidas de correlación. Si bien ya hicieron algunas actividades respecto al tema en el que se dedicaron básicamente a la graficación, ahora vamos a encontrar un valor numérico que le dé más certeza a esta relación que estamos estableciendo entre dos conjuntos de datos. Primero que nada, comencemos con la definición. La covarianza es una medida que determina el coeficiente de variación entre dos conjuntos de datos. Es un dato básico para determinar si existe una dependencia entre dos variables. La fórmula que me permite encontrar la covarianza puede ser definida de esta manera, cop de xy, o si no, con la letra S mayúscula subíndice xy. Los dos términos significan covarianza. ¿Y qué operaciones necesito para hacer su cálculo? Bueno, necesito hacer la sumatoria de la multiplicación de cada uno de los conjuntos de datos, es decir, del dato 1 de las X por el dato 1 de las Y, dato 2 de las X por dato 2 de las Y. Todo esto entre el total de datos, y al final de esta división se le resta la multiplicación de las medias de cada conjunto de datos. Es decir, el promedio de X se multiplica por el promedio de Y. Se describe como el promedio de los productos de los datos menos el producto de las medias. Bueno, esa es la definición de covarianza. Vamos a ver un ejemplo para que quede mejor entendido. Entonces determinemos la covarianza del peso y la estatura de las 10 personas del ejemplo 1 que estuvimos manejando en el contenido anterior. Tenemos las estaturas, en esta ocasión las anoté por metros, y tenemos los pesos. Si observan, tenemos que las estaturas me representan a las X y el peso a las Y. Para poder realizar el cálculo de la covarianza, como lo hemos hecho con otras medidas, vamos a auxiliarnos de una tabla. Esta es la tabla que me va a permitir hacer el cálculo de la covarianza. Tenemos el contador I, que es el número de datos totales que tengo, por eso llega hasta el 10. Tenemos el conjunto de datos X, el conjunto de datos Y, y tenemos el producto de las X por las Y. Recuerden, producto es multiplicación. Entonces, anotando todos los datos de cada conjunto, estaremos llenando nuestra tabla. Lo que sigue será hacer la multiplicación. 1.3 o 1.33 por 35 me da 46.55. 1.57 por 57 da 89.49 y así sucesivamente para cada uno de los renglones. Al final vamos a hacer una serie de sumatorias. Tenemos la sumatoria de las X, tenemos la sumatoria de las Y y tenemos la sumatoria de los productos. ¿Qué voy a hacer con esta información? Bueno, si ya tengo la sumatoria de las X, lo divido entre el total de datos, que es 10, y me da el promedio de las X, o la media de las X. Si tengo 505, al dividirlo entre 10, 50.5 es el promedio de las Y. Y si multiplico 50.5 por 1.436, el resultado es 72.518. Y ya tengo la multiplicación de las medias de nuestros conjuntos de datos. Entonces, observamos, tenemos la multiplicación que se va a emplear en la fórmula y tenemos la sumatoria de las multiplicaciones de los datos que también se va a usar en la fórmula. Aquí está nuevamente nuestra fórmula, la repito para no perdernos, es la sumatoria de la multiplicación de cada dato X por cada dato Y entre el total de datos menos el producto de sus medias. La sumatoria nos daba 730.42. Tenemos 10 datos en total y la multiplicación de las medias de los dos conjuntos de datos nos dio 72.518. Entonces, solo basta con dividir 730 entre 10
y restarle 72.518. El resultado es 0.524. Es un resultado positivo, nos indica que hay una relación positiva entre este conjunto de datos. Si recordamos, este conjunto de datos tendía a irse de menos a más, de izquierda a derecha. ¿Qué significa? Este tipo de comportamiento significa una tendencia positiva. Entre más se incrementa el dato de abajo, más se incrementa el dato de arriba. O dicho de otra manera, se incrementan las X, se incrementan las Y. Entonces, para el ejercicio número 2, vamos a determinar la covarianza de las 15 personas del ejercicio 1, aquellos datos que ustedes investigaron, y se va a realizar la covarianza para cada uno de los incisos. Por favor, respeten qué variable va a ser la X, qué variable va a ser la Y, tal y cual como quedó indicado en la anterior actividad. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en el próximo video.